Había una vez un reino donde las palabras eran hilos invisibles que tejían la realidad. Algunos bordaban sueños, otras tejían pesadillas. En aquel lugar vivía Antonio, un joven que no poseía corona ni espada, pero tenía un don que pocos comprendían. Podían ver lo que otros ignoraban. No eran bestias ni dragones lo que acechaban en la penumbra, sino sombras que se deslizaban entre los muros del castillo, susurrando dudas y silencios, ocultando a quienes no podían luchar contra ellas. Antonio veía a quienes eran atrapados en esas sombras, envueltos en un hechizo que los hacía cada vez más pequeños, hasta que casi desaparecían. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la gran torre del conocimiento, encontró un viejo libro cubierto de polvo. Sus páginas hablaban de un conjuro perdido, uno que no se lanzaba con varitas ni con fórmulas mágicas, sino con la voz. Decía que las sombras no soportaban la verdad, que huían de aquellos que alzaban la cabeza y hablaban con valentía. Antonio decidió probar. Se subió a la plaza del pueblo y con voz firme comenzó a contar historias. Narró los cuentos de quienes habían sido silenciados, de los que se creían invisibles, de aquellos que temían hablar. Poco a poco, otras voces se unieron. Las sombras titubearon, retrocedieron y finalmente se desvanecieron con el primer rayo de luz. Desde entonces, el reino aprendió que la magia más poderosa no se encontraba en los libros de hechizos ni en los cetros dorados, sino en la valentía de aquellos que se atreven a romper el silencio. Hola, hola de nuevo a Ponte a su altura, el podcast donde la educación es la prota de la clase. Hoy tengo el placer de recibir a Antonio Holgado, un educador y experto en prevención del acoso escolar con una trayectoria impresionante. Antonio comenzó su carrera dando clases de defensa personal a niños y adolescentes, donde pronto detectó la problemática del bullying en muchos de sus alumnos. Su compromiso lo llevó a formar parte de la AEPAE, en el área de autodefensa, donde lleva casi 10 años trabajando con víctimas, acosadores, familias y docentes. Además, ha trabajado como educador social con menores en riesgo de exclusión y menores no acompañados. Y por el tiempo también que te queda, también es escritor, con la primera parte de su trilogía de fantasía ya publicada, El tercer mago. Pues gracias por venir. Pues muchas gracias a ti por invitarme. El tema tiene chicha y creo que es muy necesario acercarlo pues al final a todas las aulas, todos los profes, todas las familias y chavales que nos puedan pues estar escuchando. Antes de entrar en materia, lienzo en blanco, vale. reto de Ponte a su altura, que es lo que tú hagas va a ser la portada de tu cuento. Vale. Y yo voy a intentar hacer un recuerdo para que te lleves. Vale, perfecto, genial. Tenemos aquí materiales que nos ha proporcionado Giotto, de rotuladores, acuarelas, sus pinceles y demás, así que... Maravilloso. Pues manos a la obra, pues, ¿vale? Tope, a darle. A ver qué sale. Y lo primero que voy a preguntarte, ¿cómo de grave es el tema del acoso escolar? Bueno, Jolín, pues mira, yo es que si te tuviese que responder brevemente, ya te diría desde aquí que es muy grave, en pocas palabras. pero entrando en materia, pues los datos que nos están arrojando pues muchas veces son desoladores, ¿no? Fíjate que hay datos del Ministerio que dicen que 1 de cada 4 alumnos ha sido víctima de acoso escolar en España, ¿no? Y que tenemos una falta de identificación, según estos datos, sobre qué es y qué no es acoso escolar, ¿no? Ajá. Sobre todo porque... Digo esto porque parece que hace 20 años, ¿no? Sí. Parecía que el acoso escolar no existía, ¿no? Esto era algo que eran cosas de niños. Sí, efectivamente. Y ahora pues se han devuelto las cosas al revés un poco, ¿no? Cualquier cosa puede ser acoso escolar y bueno, pues no es ni lo uno ni lo otro. Entonces pues quizás sería como interesante poner un poco los pies sobre la tierra y decir saber qué es el acoso escolar y qué no es, y diferenciarlo entre un conflicto, ¿no? O sea, para eso, pues mira, pues yo siempre digo que sería interesante como tener una definición, ¿vale? Que nos arroje un poco de luz a esto.
y es que el acoso escolar es cualquier forma de maltrato verbal, bien pues que nos insulten, que nos hagan una agresión verbal, física, que reciba un empujón, o me den un golpe, o me coja la mochila y me la tiren, o psicológica, ¿no? De que me estén excluyendo, ¿no? Y que se produzca entre escolares de un mismo centro y de manera reiterada, ¿no? Pero esto hay que ponerle un límite, ¿no? Porque reiterado muchas veces es como, bueno, pues ¿cuándo es y cuándo no es acoso escolar? ¿O en qué momento empiezo a pensar que es acoso escolar? Pues mira, esto es a partir de la tercera vez, ¿no? Porque una vez, como pues puede ser casual, puede ser un hecho puntual, un conflicto que ocurre entre dos niños o dos niñas, pero cuando empieza a ser o dos veces puede ser también que se haya extendido, pero cuando empieza una tercera vez... Ya hay una repetición más marcada. Claro, empieza una reiteración, ya no es casualidad, ya empieza de una manera pues a ser sistemático. Ya voy siempre a por la misma persona y aquí entra pues este concepto que empieza un proceso de maltrato que durará más o durará menos, dependiendo de cuándo se le ponga un límite. Ya. Pero ahí empieza un proceso de maltrato. ¿Se puede considerar ese acoso, ese bullying en infantil? Que es una pregunta que, vamos, algo que yo me encuentro siempre en el aula. No es muy frecuente, pero sí que, como has dicho, sí que la palabra bullying rápido aparece cuando hay un conflicto en infantil. Yo precisamente tengo el mensaje que tú has dicho como definición, y yo añadiría también el que hay una elaboración. O sea, no es algo casual, sino hay una intención de molestar, una intención de hacer daño, de agredir. Entonces, ¿en infantil puede darse casos? Pues mira, nosotros es cierto que empezamos a trabajar desde edades tempranas, sobre todo desde los 6 años, y desde infantil pues no hemos trabajado tanto, pero es verdad que con el paso del tiempo sí que se están dando casos de edades mucho más recientes, más desde preescolares, en los que empieza a haber casos de maltrato. ¿Ya? Lo que tú decías de la identificación, hay muchas personas que dicen, bueno, es que para que sea acoso escolar es necesario que sea intencional. Bueno, esto no tiene por qué ser así, porque ya de por sí intencional es cuando un niño o una niña está haciendo algo, ya está sacando la rentabilidad de ello. Pues bien, pues ser el gracioso o la graciosa de clase. Bien, pues porque he conseguido lo que yo quería, que era la pelota, o que he conseguido llevarme los lapiceros, ¿no? Vale. O la merienda incluso de mi compañero o compañera. Entonces no es un requisito necesario para que sea acoso escolar, Vale. que sea intencional. Vale. Y tampoco sería necesario, porque hay gente que dice, bueno, pues tiene que existir un desequilibrio de poder. En cualquier caso de maltrato hay un desequilibrio de poder, pero no necesariamente tampoco al principio tiene por qué ser, porque puede ser un conflicto entre iguales que empieza a desarrollarse o evolucione hacia un caso de acoso. Entonces ese desequilibrio se produce con el paso del tiempo y no necesariamente al principio, por lo tanto no es tampoco un requisito necesario para que sea acoso escolar. Vale. Y con el tema de las redes sociales, ¿ha habido un auge? O sea, ¿ha empeorado la situación? ¿La mejora? ¿Sigue siendo pues, más o menos el mismo número de casos? Pues sí. O sea, en estos últimos años, o sea, las redes sociales han sido pues algo muy llamativo, ¿no? Porque bueno, la influencia de Internet que ha habido y las redes sociales ha generado un auge, un impulso hacia arriba sobre el maltrato. Y esto se debe a que bueno, pues de alguna manera Internet, pues sin llegar a tampoco a decir que Internet es malo, porque Internet es algo que si usándolo bien puede ser bueno, pero no es seguro, ¿no? Y usar las redes sin un conocimiento, sin un pensamiento crítico, pues puede generar este tipo de conductas. Sí, por supuesto, o sea, las redes han sido fundamentales. Hay otros contextos, hay otras casuísticas que también han favorecido a esto. Ajá. Pero sí, o sea, tú fíjate que al final cuando yo estoy con las redes sociales, yo me creo de alguna manera pues anónimo, ¿no? Porque estoy detrás de una pantalla, ¿no? Esto me hace invisible. Sí. Y que es un problema también como muy grave, porque claro, detrás de una pantalla yo no tengo a nadie. Si yo insulto a alguien o yo quiero agredir a alguien,
yo no tengo a nadie que me ponga un límite, me lo pueden poner desde el otro lado de la pantalla, pero yo no estoy viendo esa reacción. Entonces ya, pues de alguna manera, o sea, ¿qué me hace a mí ver, ¿no? La falta de empatía que hay, ¿qué me hace a mí ver que tengo que parar, ¿no? O si somos un grupo, los mensajes pueden ser más violentos, porque además me da tiempo a pensarlo. Y son cosas que a lo mejor no diría incluso ni a la cara. Eso es. Entonces, no, que dirías, no, claramente no se dirían. Claramente no. O sea, sí que hay algo que siempre yo estoy intentando reivindicar, y es el uso del número de DNI cada vez que se crea una cuenta social. Porque dices, es fantástico. Si tú tienes que presentar tu DNI, tu fotocopia para crearte el usuario, ya tengo tus datos, tu nombre, aunque en las redes sociales no des la cara, pero hay una base de datos ya hay. Y es que a mí la parte que más me preocupa de todo esto es justo lo que has mencionado, es la falta de empatía. Yo no tengo que tener un límite, o sea, no necesito yo como persona el que alguien venga a ponerme un límite. Yo debería conocer ese límite, el decir que no está bien meterme con esa persona, no está bien valorar su físico simplemente porque no cuadra con el mío. No voy a crear de cada vídeo una mofa, porque simplemente ves, pues, yo qué sé, ya no solo a nivel de chavales, a nivel de redes, es salvaje. Es bastante salvaje lo de los comentarios. Es decir, y te metes a comentarios y dices, ay, ya estamos todos aquí en comentarios, venga, vamos a empezar. O sea, es lo popular hacer ahora. Y ves vídeos de que sale un señor bailando en el salón de su casa y es al cuello. Y lo único que está haciendo es ser feliz y publicar lo que a él le gusta. Pero es eso, no necesitamos que alguien nos venga a decir, oye, que está mal. El problema es que ya está mal de por sí. O sea, deberías tú conocerlo. Hay una falta de empatía total. Claro, pero... Claro, que ahí la pregunta es cómo estamos trabajando esta empatía, ¿no? Claro. O sea, hay una... Esto a mí que me dice muchas veces también, pues que vamos, por lo menos de momento, sí, los programas que está viendo para prevenir sobre ciberacoso escolar, ¿no? Que es importante hablar de ciberacoso, sí, y decir que es escolar, porque no toda la violencia en las redes es ciberacoso. Pues esto a mí me dice que esos programas no están siendo íntegros, ¿no? O sea, por eso muchas veces nosotros de la asociación como que recalcamos que una buena metodología crítica, que saber qué estoy usando, la conciencia que estoy teniendo al usar esto, el daño que puedo llegar a generar con este tipo de insultos y bueno, aparte toda la educación emocional que hay que darle para que esto no suceda, pues de alguna manera, no quiere decir que no se está haciendo, pero de alguna manera no está funcionando, ¿no? Y esos datos que hablábamos al principio son un chivato, ¿no? Efectivamente, es un indicador maravilloso. Que esto está subiendo, está creciendo, pero no está bajando por el momento, o no se está parando, no se está sabiendo parar. Entonces, pues hay que aprender a tener metodologías activas y aplicar programas que nos ayuden de alguna manera pues a poner límite a esto. Claro. Entonces, por eso AEPAE se ha juntado con Giotto para crear el plan de sensibilización contra el acoso escolar. Eso es. ¿No? ¿Y en qué consiste? Pues mira, este es un programa, sobre todo, pues como ya tú lo has dicho, ¿no? de sensibilización, que consiste en una serie de charlas a través de la plataforma online, que son accesibles a nivel nacional para todos los colegios o institutos de España. Están hechos para el alumnado de todas las edades, para el profesorado, e incluso las familias también, que este año se ha puesto eso como novedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el alumnado, de alguna manera, pues necesitamos que generar un pensamiento crítico con ellos y con ellas. Eso es. Y que pues fomentar esa reflexión y darles herramientas que les sirvan. Al profesorado, pues también para darles herramientas y para darles pues lo que hablamos, ¿no? Un poco identificar qué es y qué no es acoso escolar. Y a las familias, pues para lo mismo también, para darles herramientas que puedan ayudarles a identificar o a poner problemas. Claro. Y que, bueno, que como dice el propio lema ya de la propia campaña, todos pintamos contra el bullying, ¿no? Y es que esto es una cosa que es de todo el mundo, no solamente es de quien lo sufre o del centro escolar que... Porque es que mirando datos, que es la parte sorprendente, decía la web, el 69% de las personas que detectan un caso no lo dicen. Eso es. O sea, ante un caso de bullying, el 69% del alumnado no avisa al profesor. Es muy alto. Es muy alto. Es muy, muy alto eso. O sea, son 2 tercios. Efectivamente. Son más de 2 tercios de eso. Y eso pues es lo que
es lo que hablábamos, ¿no? Eso es porque existe una falta de un problema de identificación, existe un problema de comunicación también, no cuento lo que me ocurre, siempre hay que contar lo que sucede, porque si no lo digo, no pasa. Claro, o sea, efectivamente. Lo que no se nombra no existe, ¿no? Eso es. ¿Por qué crees que es debido? ¿A qué se debe que no se hable? Que exista ese miedo a decir lo que yo estoy viendo, porque al final es cierto que como profe sí que percibes cosas y te enteras de cosas, pero si los chavales se quieren esconder para hacer algo, lo van a hacer. Lo van a lograr, pero a nivel de centro, a nivel de familia, a nivel de todo. Entonces, al final, esa responsabilidad también recae en ese otro agente educativo, que es la parte social de amigos. ¿Por qué existe ese miedo a decirlo, lo que estás viendo? Bueno, pues el propio miedo es un poco la respuesta, ¿no? Esto por parte del alumnado, ¿no? Uno, porque lo que me está pasando me amenazan con ello, ¿no? Esta sensación de inseguridad que siento, de que me van a pegar, si digo algo mañana me va a haber una consecuencia peor, una consecuencia, ¿no? Que esto sería la anticipación de un problema, ¿no? Sí. Que esto es un punto muy importante, porque cuando un alumno o alumna ya está anticipando que algo le va a suceder, es que este punto es muy importante. Si lo cogemos aquí, no permitimos que suceda lo siguiente, claro, que sería ya cuando empieza la rendición. ¿Sí? O cuando ya el alumno o alumna se está rindiendo, es decir, que ya no hay salida y empiezan estos problemas ya de pues, estrés postraumático o incluso llegando a la ideación suicida. ¿No? O sea, por eso es tan importante que el profesorado o las familias estemos atentos y tengamos esas herramientas para detectarlo pronto y enseñarles a comunicar, ¿no? Porque sería fácil como decir, es que el niño no lo cuenta, pero claro, ¿qué estoy enseñando yo también? Claro. O sea, porque al final ellos empiezan su proceso escolar desde muy pequeñitos, muy pequeñitas, y con las familias y tienen que empezar a comunicarse. Entonces, hay que hacerles sentir que se sientan seguros, que pueden estar en un espacio seguro, claro, y que pueden confiar, que no es gracioso, que no es un juego, que esto les afecta también. Porque además usar la violencia, esto no tiene nombre, la violencia no conoce nombre ni apellidos. Entonces esto afecta para todos los lados, tanto para quien lo hace como para quien recibe esa violencia. Entonces es muy importante dar el crear al final también espacios y herramientas. Y generar cultura muchas veces también de centro, claro, de centro o de convivencia, ¿no? Más bien dicho. Porque de alguna manera, digamos que para mí es un punto clave tener una buena metodología o una buena cultura que nos dé una convivencia fuerte. Sí. Esto para mí es un factor indispensable que debería de aplicarse sí o sí en todos los centros escolares y más con la que está cayendo, ¿no? Justo. Mira, de hecho en mi centro hacemos algo que yo creía que era común a los centros y en las puertas abiertas me di cuenta que no lo es, porque muchas familias no se lo encuentran, y es que tenemos se ha creado como un grupo de mediación, y ese grupo de mediación es llevado por chavales. O sea, los chavales de secundaria y de bachillerato son quienes atienden las mediaciones de primaria, de la ESO, o sea, las etapas inferiores. Sí. Entonces, en la entrada del colegio hay un buzón y hay una carpeta. Y en la carpeta está el documento para poder solicitar esa mediación. Entonces tú pones los implicados, cuál ha sido el conflicto, si quieres esa mediación presencial y quién quieres que haga esa mediación, quién necesitas que esté. Vale. Y de hecho esas mediaciones, por mucho que se llevan por chavales, están obviamente dirigidas y organizadas. Están controladas, ¿no? Eso es, y hay una preparación previa. O sea, a los mediadores han recibido una formación por parte del Departamento de Orientación de cómo elaborar estas mediaciones. Qué hay que hablar, cómo hay que hablar, que hay que llegar a unos acuerdos, cómo se llegan a esos acuerdos, cómo se vigilan esos acuerdos. O sea, no se queda una reunión cerrada, sino, vale, se ha hecho esto. Al tiempo, esos mediadores vuelven a ir a las personas que estuvieron presentes en el conflicto, de decir, ¿se ha solucionado? ¿No se ha solucionado? ¿Estáis bien? ¿Seguís mal? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos gestionar? Entonces es algo que yo no he visto popular en los centros, que he dicho, pues qué buen camino se lleva, al menos que exista. Y lo quería decir porque digo, qué importante también es, ya no solo como lo que decíamos al principio, la presencia del adulto,
sino la gestión dentro de los iguales, del grupo de iguales, que yo creo que es lo más efectivo, de entre nosotros ser conscientes de que también tenemos voz, que tenemos poder de cambiar cosas. Esa es. O sea, hay que hacerles partícipe de que ellos también son parte del centro, que esto es cosa de todos. Mira, nosotros cuando damos las charlas de prevención y sensibilización, yo pues a los alumnas siempre les digo, mirad, no venimos aquí a pasar el día, simplemente, no venimos aquí, venimos a aprender, a hacer un montón de cosas guays y venimos a aprender a convivir también. Venimos a aprender también ciertos valores, Claro. que hay que tener en cuenta, y uno de estos valores para mí principal es cuando a un compañero o compañera le pasa algo, ¿qué estoy haciendo yo para ayudarle? Si soy parte o soy solución, si soy problema o soy solución. Claro. ¿Sabes? Entonces, si me quedo callado, de alguna manera estoy permitiendo que esto suceda, ¿no? Que parece como complicado, pero se puede empezar a hacer desde que son muy pequeñitos. Esto. Y los programas de mediación están muy bien, Sí. pero hay que tener mucho cuidado, porque la mediación es algo muy complicado, que ni a menudo los adultos saben, Ya no sabemos gestionar. saben gestionar, pero sí que de alguna manera estas mediaciones tienen que quedar muy claro que tienen que ser para cosas puntuales, cuando ha habido un problema. Es una buena medida de prevención, porque puedes, a lo mejor, cogiéndolo a tiempo y que dos alumnas lo hayan detectado, lo propongan en asamblea, o como se lleve, está bien. Pero cuando es un proceso de maltrato, no se hace mediación. Ya. O sea, porque yo me he encontrado ir a colegios de primaria y verdaderas burradas como no, bueno, pues es que tenemos un programa de mediación muy bien, que está muy guay, en el que se pone a la víctima y al acosador delante, y bueno, y se pide una disculpa, que es como, perdón, Ya. o sea, No. una persona que sufre maltrato tiene que pedir una disculpa. Claro. ¿No? No tiene que pedir una disculpa de nada. Y lo segundo, que esto, para empezar, ya existe un desequilibrio de poder, que era lo que hablábamos antes, y lo que estamos haciendo es revictimizar a la víctima. Total. O sea, esto hay que tener mucho cuidado. Totalmente. Y que a lo mejor hemos preguntado si a este niño o niña que está sufriendo maltrato por parte de este otro niño o niña, o este grupo de chicos y chicas, ¿le apetece ponerse ahí delante? Ya. ¿O quiere? No, ¿verdad? O sea, esto no se hace con otras cosas, ¿no? Pues esto es igual, no deja de ser un Es proceso dar de una voz maltrato. forzada de repente, una situación bastante más incómoda. Claro que no. Entonces, pues no, es como un poco forzar él. Bueno, es que también tiene que aprender a perdonar. Bueno, pues que está en su decisión aprender a perdonar también, ¿no? Eso es. ¿Sabes? O sea, es que no le ha pasado que le han dado sin querer. No, es que esto ha sido algo... Pero ese tipo de educación es precisamente la que al menos se está llevando. O sea, sí que, vale, yo hablo al final de infantil, pero sí que lo veo más adelante con el tema del perdón. Se enseña a pedir esas disculpas. Y también muchas veces, no siempre, ¿vale? Aquí generalizo impresionantemente bien, pero sí que existe una conversación de las dos partes, donde hablamos de cómo te sientes y qué no me ha gustado, qué tal no sé qué, venga, pues pido disculpas, qué tal no sé. Entonces, claro, según lo que estás diciendo, también habría que educar, que me parece maravilloso, esa parte de decir, pues no, mira, no te quiero perdonar, Eso es. no quiero, da igual a qué edad se refiera. Eso es. Esto tiene que ver un poco también porque desde parte del profesorado, ¿no? O sea, también un poco el busco lo fácil, busco lo rápido, ¿no? También lo inmediato, que también lo nombrábamos antes. Es que realmente, pues bueno, que yo vea que un alumno y una alumna se piden perdón y todo se queda bien en ese momento, o aparentemente Claro, se queda bien, es que no lo estás haciendo realmente por ellos y por ellas. Ya. Es que lo estás haciendo por sentirte tú bien. Que esto... Puntazo. Que esto, hombre... Claro. Esto hay que tenerlo como muy en cuenta. Sí. Pero no, es que esto no es algo que... Esto es algo de todo el mundo, y como precisamente es algo de todo el mundo, hay que hacer pedagogía sobre ello. ¿Por qué crees que existe ese miedo de los profes? O, vamos a ver, yo quiero intentar verlo como que intentan rápido escurrir el bulto, no por facilitarles la labor, sino también por parte de inseguridad del profesorado de no sé qué hacer. No sé qué hacer, voy a usar este mecanismo de, pues eso, perdón, tan amigos. Pues mira, puede ser bien porque sea lo que estoy acostumbrada a ver, sea por falta de formación.
sea pues porque soy una persona cómoda, que no quiere problemas, quiere lo inmediato, lo rapidito, como decíamos. Sí. Y esto es una manera que la que yo veo, que donde yo luego puedo ir a director, directora o mi responsable, decirle, no, mira, es que hemos hecho esto en clase, se han pedido ya una disculpa, esto se cierra aquí y ya está. Y bueno, y porque el propio sistema te invita a ello, ¿no? O sea, es decir, cuando abrimos el propio centro, ya de por sí es muy difícil que reconozca que existe acoso escolar dentro del aula. Es mala publicidad. Hombre, claro, por supuesto. Pero bueno, que fíjate, es mala publicidad, pero a mí como ojalá como futuro profesor, ¿no? A por ello. en ello estamos. Pero como padre, madre, también me preocuparía, ¿no? Yo en un centro escolar o un instituto en el que veo que el profesorado no va a poner tierra de por medio o no va a trabajar sobre esto, a mí me preocuparía. ¿Sabes? A mí me da igual la publicidad, a mí me da igual el estatus del colegio. A mí esa es la mala publicidad que esté pasando y que no se ponga solución. Claro. Meter la basura debajo de la alfombra no es una solución. Poner un remedio a ello sí, y para eso pues hay que formarse, es un esfuerzo. Hay que arriesgarse también y hay que intervenir en clase y saber lo que se está haciendo y parar un momento y decir, vale, sí, tengo un currículum, que obviamente entiendo que el currículum pues muchas veces nos ahoga, ¿no? Pero oye, es que esto es más importante. Totalmente. En este momento. Y ¿Crees que es posible? Perdón que te cortes. Sí. ¿Crees que es posible el que llegue a no producirse? Yo no sé si llegará un momento en que llegará a no producirse porque, pues quizá a lo mejor el 100% de algo seguro no existe. Sí. Pero que podemos aumentar muchísimo las probabilidades y que puede ser el acoso escolar o los casos de maltrato pueden reducirse muchísimo hasta tal punto que no sea un problema tan grande, o que cuando se detecte rápido y se intervenga rápidamente y efectivamente. Sí, lo creo. Pero claro, todo el mundo tiene que poner de su parte. Claro. Si solamente yo que lo sufro, lo hago, y mi primer problema es el propio centro, que ya me está diciendo que esto aquí no pasa, que es que soy una exagerada, que no sé qué, pues es que, hombre, es muy complicado, ¿no? Si ya el propio centro me está poniendo el límite y está actuando de barrera, o si el profesor o profesora no tiene la capacidad de ver lo que está pasando en el propio aula, o está banalizando lo que le pasa a mi hijo y mi hija, ¿no? Que muchas veces esto nos pasa. Bueno, a ver, no es para tanto, se han llamado tonto. Bueno, para ti como adulto no es importante que te llamen tonto, pero para los niños niñas sí, a lo mejor, o que le quiten el bocadillo en el recreo, o que le hayan empujado, o que le estén dejando de lado. Por supuesto. Eso son cosas que hay que tener muy en cuenta siempre. Muy, muy en cuenta. Que no son cosas de niños, que hay una importancia. Eso es. Ojalá se vea así. Porque sí que es verdad que ya no está tan popularizado ese pensamiento de que son cosas de niños, creo que ya está cambiando el tema, pero muchas veces sigue costando el ver que hay un problema real. Y bueno, en fin, hay que seguir currando. Y uno de los recursos, por ejemplo, que nos propone Giotto, que este año ha ido muy por el tema del arte, es la canción de Aquí pintamos todos, ¿no? Que se ha transformado como ese recurso y ese himno para intentar luchar. Sí, este plan que se hizo, pues se decidió hacer esta canción pues porque, bueno, era una manera muy accesible de llegar a todos tanto al alumnado como a las familias, ¿no? A través de la voz. Y de esta canción que yo creo que arroja como mucha luz, ¿no? Y un mensaje también como muy positivo de, jolín, esto es cosa de todo el mundo, hay solución, pero vamos a por ello, ¿no? O sea, hay que ponerse con esto. O sea, que sí, la verdad es que es una canción que es muy bonita, la verdad. No, y tiene buen rollo. Sí. O sea, es la parte que me gusta de la canción, que bueno, yo invito a escucharla, la tenéis de hecho también en la web propia de Giotto, de Todos Pintamos contra el Bullying, tiene hasta la parte signada para que sea accesible, y la parte de historia y la parte de videoclip, o sea, es como que han fragmentado todo, sí. totalmente. O sea, me parece genial como recurso, cómo podemos. Y además que fíjate que un buen detalle de Giotto de esta campaña es que todas las reproducciones que hay de las canciones, directamente todo, pues esto va pues a nuestra asociación AEPAE para poder seguir pues trabajando y generando programas el programa de prevención y sensibilización de AEPAE en los centros escolares. O sea, qué bien, qué puntazo. Pues sí. Pues a por ella. ¿Cómo podemos los profes utilizarla en clase? ¿Cómo puede convertirse en un recurso?
Pues mira, bueno, la canción es accesible, pues, la podéis ver desde la página web Todos Pintamos contra el Bullying, o Sí. desde la web de ADEPAE, www.adepae.es, y luego anclarse a Todos Pintamos contra el Bullying para quien quiera pues, más información. Ajá. Y bueno, ¿cómo podemos usar esto? Pues bien, lo podemos usar de muchas maneras. Bien como inicio de un trabajo de convivencia, lo podemos usar pues, para generar debate después, incluso dentro del propio arte, ¿no? de la propia asignatura de arte, relacionado con esto, pues se puede usar como, bueno, pues para hacer alguna actividad. O sea, es una canción que da pues, múltiples opciones a poder trabajar con ella. Bastante y sobre todo como que muy ajustable a varios niveles. O sea, la parte que dices del debate siempre es lo que me gusta proponer a mis compis de secundaria. El decir, coger las cosas que veis como muy infantilizadas y llevarlo un paso más. O sea, nosotros, por ejemplo, dentro de la etapa de infantil podemos cantarla y bailarla. Y hablar, obviamente, de verdad. Hay que hablar con los niños desde muy chiquititos, entienden muchos mensajes. O sea, no hay que aislarles. Nos sorprendería. Efectivamente. O sea, en primaria, más. Podemos darle mucho más chicha, pero es que en secundaria analizar todo esto, o incluso que sean ellos quienes elaboren, como has dicho, un proyecto relacionado con esto, que no se queden aislados, al final es lo de siempre. Es que es como que en educación tendemos a encapsular lo que vamos haciendo. De decir, vamos a hacer el proyecto de la paz. No, pero es que la paz engloba, ¿sabes? Claro. El año escolar puedes hablar de esto. ¿Sabes? No es he visto la suma. Claro. Claro, mira, esto es muy interesante lo que dice, porque no tiene por qué quedarse en una simple actividad, ¿no? Porque a menudo cuando pensamos en hacer un trabajo, sí, o en hacer algo, la intención es muy bonita, siempre suele ser muy buena, sí, pero claro, podemos, como tú dices, llevarlo un paso más allá, ¿no? Podemos realmente generar un debate sobre esto, pero no tiene por qué ser un debate de un rato. Es que puede ser de varios días, puede ser de varias veces. Puedes generar un plan sobre esto y hacer un buen trabajo que cale, ¿no? Que sea íntegro y que pase por el cuerpo, ¿no? Que muchas veces, como decimos mis compañeros y mis compañeras, pues lo que pasa por el cuerpo no se olvida, realmente. O sea, la canción puede ser algo que puedes usarlo en la mitad, puedes usarlo al principio, puedes usarlo al final, donde quieras. Todo lo de ahí, lo que puedas hacer o lo que puedas empezar a trabajar, es que es increíble. Efectivamente. O sea, y bueno, pues sí que necesitan un aliciente que dice, si ya no el bienestar común y la eliminación o la prevención de este acoso sea suficiente motor, han lanzado el concurso. O sea, Giotto ha lanzado un concurso con los 3 pilares del arte, que es el canto, la danza y la pintura. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se puede participar? Bueno, mira, pues este concurso tiene las bases en la web de Giotto, que es Todos Pintamos contra el Bullying. Y en este concurso pues consiste en que cualquier aula de cualquier centro escolar a nivel de España, ¿no? Porque esto es algo muy bonito que tiene Giotto, este programa de sensibilización, antes de explicar el concurso, que para mí, al ser darse una manera online en la que las charlas están dadas por especialistas de ADEPAE, sí, es un primer acceso a la información, y esto puede llegar a otros lugares, pues pueblos o que a lo mejor no tienen tanta facilidad para acceder, para poder trabajarlo. O sea, que esto es una oportunidad pues para todo el mundo y para quien quiera de verdad. Sí. Entonces, pues es apuntarse a través de la web de Giotto, que he comentado antes. Sería que el concurso consiste en coreografiar pues esta canción, ¿vale? Puede hacerlo cualquier aula de instituto, de colegio, incluso en esta etapa de infantil, si se animan los peques. A bailar siempre. Te lanzo ahí Lo he recibido. Y bueno, sería coreografiarla, enviar el vídeo con la coreografía antes del 18 de mayo, que es cuando finaliza el plazo. Y bueno, pues yo te os he animado a dar un premio especial porque habrá como una votación, una valoración de esto. Sí. Y es que asistan pues unos embajadores muy especiales de la asociación. Uy, perdón, de la asociación de que están trabajando con Giotto y ADEPAE en ese plan. Y bueno, o sea, me voy a guardar los nombres, ¿sabes? de estos embajadores que están, pero vamos, como sorpresa yo diría que animar a la gente que se apuntase, porque es algo muy chulo, y luego ese premio
puede ser una verdadera pasada. Puede ser muy guay. Yo voy a incidir en algo que hay con lo que dices, que engloba ese plan, que es la parte que me ha gustado. O sea, la inscripción es totalmente gratuita, que eso es un puntazo. Eso es. Y que está para alumnos, para docentes y para familias. O sea, al final engloba todos los agentes educativos para intentar prevenir todo ese tema de acoso. O sea, son sesiones impartidas por psicólogos. O sea, al final no es que te viene cualquiera a contarte sus cosas. Son psicólogos, psicólogas, personas especialistas que trabajan en la asociación de AEPAE, Sí. las que dan estas charlas de prevención, de sensibilización, de herramientas para el profesorado. Es un puntazo. Y bueno, yo de verdad que es una oportunidad que es fácil acceder, es fácil apuntarse, emplear un tiempo. El internet ya llega a todos los lados de España, por suerte. Sí. Entonces aprovechar esta herramienta para tener ese acceso a esa información y poder trabajar en convivencia dentro del aula. Es que sí, o sea, nos lo están poniendo en bandeja, la verdad, Sí, para sí. poder hacerlo. Sí, la verdad que sí, es un plan bonito y Sí. a mí personalmente me gusta mucho este plan. O sea, yo cuando estuve ojeando todo y vi sobre todo esa parte de que nos aportan recursos a los profes, es que es fundamental. Y a las familias, porque siempre se habla de todas maneras de el que recibe ese acoso, pero se deja en el olvido a quien produce ese acoso. Sí. Y es una figura también importante, es una figura a tener en cuenta y a trabajar. Porque al final esa persona, sea por lo que sea, está haciendo algo que no es lo correcto y también se tiene que hacer un trabajo con él o ella, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y es que, mira, fíjate que, por supuesto, a la víctima, cuando le sucede algo, hay que ayudarla. A la víctima se la cree y se le empodera. Y a la acosadora también. Se le tiene que ayudar. Sí. Pero parece como que hay mucho, como que da miedo a veces un poco. Yo cuando he ido a dar charlas a profesorado o a familias, da como un poco de miedo, ¿no? Llega la parte de hablar de si mi hijo o mi hija es la persona que agrede. Si tengo un niño o niña que está agrediendo en el aula, ¿no? Parece que llega este momento de tensión y es como, bueno, vamos a ver, es que yo no sé detectarlo, ¿no? Claro que no lo va a hacer delante tuya. Claro, obviamente, ¿sabes? claro, Que parece como muy obvio, Sí. pero hay que decirlo porque Sí, luego sí, no sí, está claro, obvio por como supuesto. parece. Y sí, ¿no? Parece que nos olvidamos. Y es que hay como un problema así, como algo que yo me he estado nos hemos estado fijando con el paso del tiempo. Es como que parece que nos hacemos cargo de nuestras víctimas, pero nos hacemos cargo de los acosadores, acosadoras o los agresores. Y hay que hacerse cargo de los dos. Porque ahí radica la raíz del problema. Claro, en quien agrede. Es decir, el problema lo tiene este niño o esta niña, ¿no? Y cuando hay un caso de maltrato, lo primero que hay que hacer siempre es ser rápido y efectivo, proteger a la víctima y solucionar el problema. Y luego trabajar con el acosador. Porque no puede haber equidistancia, ¿no? A mí me han dicho, pues me suelen decir, cuando voy a charlas del profesorado, esto de, bueno, pero es que, claro, si yo hago esto en el aula, lo que tú me estás proponiendo, hacerlo de esta manera, o yo hago esto, es que, claro, se puede dar la vuelta a la tortilla y entonces le pueden señalar a él o a ella, y es como, no, a ver, esto no Como va que así. el agredido se convierte en agresor. Claro, hay un poco de miedo a esto, esto se convierte en un discurso que es como, esto es un poco motivo para no hacerlo porque no te estás atreviendo, Ya. pero esto no tiene por qué ser así, tú no eres un juez, Ya. que vas a decir eres bueno o malo. Eso es. ¿Sabes? Pero está pasando algo, este niño o esta niña está haciendo unas cosas que están mal y hay que ponerle el límite. Y dice, no, claro, pero como sentimiento parece que hay miedo a decir, sí, es que tiene la culpa de haber agredido a una persona, ¿no? O sea, no pasa nada, no le vamos a generar ningún trauma, de verdad. Lo que estamos haciendo es que si no lo hacemos, si no le ponemos voz, si no le ponemos límite y somos claros en esto y no infantilizamos, ¿no? Seguir. Eso es. O sea, si no hacemos esto, el problema continúa. Y hay que ponerles de remedio. Está pasando esto, si tienes la culpa y si te sientes mal, pues claro que te tienes que sentir mal. Es que has estado haciendo algo mal. Ahora, ¿te vamos a dejar tirado por esto? No. Se te va a ayudar, pero primero que sepas que has hecho esto y que seas consciente del daño que has provocado a este niño o niña. Que, como decíamos antes, te perdonará o no. Decisión suya. Eso es. Pero tú tienes que de alguna manera repararlo. Y es importante hacerlo y hacerlo en el aula, porque
El grupo también tiene que percibir que hay una consecuencia o que está pasando algo y que no sale rentable la violencia en estos casos. Y que para mí es esencial, porque este niño que acosa o agrede tiene que tener una consecuencia, pero no una consecuencia punitiva, que está bien, sino una consecuencia real que implique un esfuerzo, algo educativo que tú has estado haciendo, que puedes hacer ahora para reparar. Y que tú seas parte de ese proceso, además, no que yo te venga como adulto y te diga, va a pasar esto, porque esa parte ya la voy a hacer. Pero, ¿ahora tú qué vas a hacer con este daño? ¿Cómo que sería un ejemplo? O sea, como para que quede más claro. Cuando un niño, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes pedirle una disculpa de corazón a tu compañero o compañera? ¿Eres capaz de esto en este momento? Y ahora esta consecuencia educativa que vas a hacer es que a lo mejor si te has estado metiendo, me invento un ejemplo, con un niño o niña que sufre una discapacidad, porque tú te has creído que eras mejor de alguna manera, es que ahora a lo mejor te viene bien que vayas un tiempo a un centro de diversidades y colabores con esto. Y empatices con la situación. Porque esto, pues, ¿qué pasa? Que cuando me hace algún maltrato, lo que no estoy teniendo es empatía. Entonces, lo que yo tengo que trabajar ahí es la empatía. Pero en un caso donde no sea tan extremo, a lo mejor tan... Bueno, es que encima lo que acabas de decir es lo que salta en las noticias, que es repugnante, totalmente. Pero lo que más común aparece en las aulas simplemente es lo poder al final de decir, hay un grupo potente que decide coger a un chaval o una chavala de objetivo. No es discapacidad, no es nada, simplemente eres el objetivo. Sí, ya está. Te hemos puesto en el foco. Eso es, eres tú. Estás ahí y vamos a por ti. ¿Qué haces en eso? Porque eso al final es como lo más común que se puede encontrar en un aula. Bueno, pues es que a lo mejor tienes que ir mira, nosotros, por ejemplo, trabajamos en AEPAE cuando damos los cursos de habilidades asertivas, que son para los niños y niñas que han salido víctimas en el test BAE, que es el que aplicamos dentro de las aulas para los alumnos y las alumnas, y el curso de resolución de conflictos para los niños y niñas que son acosadores, con previa investigación por parte del centro para ver quiénes han hecho esto. Vale. Porque esto se investiga, no sé cómo. No, efectivamente. Sí. Tú y tú, no. Eso es. Entonces aquí dentro, pues les enseñamos un poco a empatizar, ¿no? Ajá. Les damos una serie de recursos y de herramientas de cara a poner y enseñarles a poner y les ponemos el límite, ¿no? Porque a veces pues vienen a lo mejor un poco chulitos, tal, ¿no? Vienen un poco desafiantes, algunos no, pues ya empiezan a percibir, ¿no? Y nuestra intención es esa, que de alguna manera tú empieces a percibir por algo por dentro que te está haciendo sentir mal. Claro. Es decir, bien sea, pues usamos muchas herramientas desde el teatro, desde la psicoafectividad y desde la autodefensa, ¿no? Que son las 3 áreas que trabajan en este tipo de cursos, porque AEPAE trabaja de manera multidisciplinar. Entonces, cuando un niño o una niña le está dando las habilidades a través del teatro, si esto no funciona por aquí, vamos por este otro lado. ¿Sabes? ¿Es la familia quien acude a vosotros o como centro puede decir, oye, convendría que fueras acá? Pues mira, depende. A veces son las familias, a veces es el propio centro, otras veces es pues una concejalía la que nos contacta, o a través de estas campañas, por ejemplo, que sacan estos planes de sensibilización y prevención y los centros se apuntan. Claro. Pero sí, cada día el PAE recibe más demandas de familias en las que mi hijo o mi hija está sufriendo maltrato y el centro no pone remedio. O me está pasando esto y no sé qué hacer, porque estoy ya perdida, ¿no? Porque la familia se queda en situación de vulnerabilidad. Totalmente. Entera. Totalmente. Por el propio protocolo. Sí. Que es un lastre, ¿no? Pero sí que es importante que si esto está sucediendo, que cuando si mi hijo o mi hija me dice, oye, mamá, papá, mira, me está pasando esto en el colegio, es importante hacer una cronología de los hechos, de lo que está pasando, ir al centro y que nos lo sellen con fecha de entrada y decir al centro que abra el protocolo, ¿no? Y es que tiene que abrirlo. O sea, si una familia lo exige, ¿el centro está obligado? ¿O puede tener reuniones previas y decir, oye, mira, no observamos lo mismo que vosotros, esto no sucede? Pues mira, el centro, dentro de los protocolos, o lo que marca un poco su reglamento, lo que marca los los decretos y demás, o las órdenes, es que es un poco ambiguo, ¿no? Porque dice que es que ellos no...
primero como que lo investigan y lo deciden. Eso pero es. claro, nos fiamos de tu... Claro, es que es muy porque particular la según investigación. ellos, no voy a hablar de venir cualquier familia o cualquiera a decirme, oye, abre el protocolo y te lo abro. Claro. Entonces hago como una esta y yo no veo nada y no te lo abro. Pero claro, aquí ya pasa un punto. Entonces, todo este plano de tiempo que el protocolo no está abierto y que está pasando, Claro. y tú dices que no lo ves, por X motivos, por lo que sea, Sí, sí. ¿qué está pasando? ¿Quién está sufriendo aquí? Sí, Entonces, efectivamente. para mí el protocolo no solamente es importante abrirlo para proteger a la víctima, sino por propia seguridad de todo el mundo. Es decir, mira lo que ha pasado hace unas semanas con esta chica de Cádiz que se llama Belén, que se suicidó. Bueno, pues la Junta dice que no hay acoso escolar porque el protocolo no estaba abierto y se ha lavado las manos. Y esto es lo que no se puede permitir. Claro. Porque ¿qué hacemos ahora con esto? Entonces, pues, esto es por propia seguridad de todo el mundo, tanto del centro, como de la familia, como del alumnado. Pero además de eso, sí que hay que abrirlo, ya no solamente por seguridad, sino porque de alguna manera, si se abre, el centro ya reconoce que está pasando algo. Que luego se cerrará o no, porque aquí viene el chiste ahora. O sea, aquí viene la broma, ¿no? El protocolo dice que es confidencial. Entonces, como que ya no tiene por qué dar motivos o razones de reunirse con la familia y decir qué es lo que está haciendo. Entonces aquí empieza ese proceso de la familia se queda en una situación vulnerable. Ya no sé qué yo ya no sé qué estás haciendo, no sé qué pasa con mi hijo, no sé si estás poniendo alguna solución o no. Yo no tengo por qué dar motivos porque es confidencial. Claro. ¿Qué pasa? Que esa información que yo tengo, pongo lo que quiero. Cuando llega inspección educativa, la información está sesgada y inspección educativa desestima el caso. Y así se cierra el protocolo. Claro. Y el proceso continúa. Por no haber hecho el trabajo a tiempo, o por no querer reconocerlo, o porque no tengo las herramientas, o porque desde mi perspectiva yo considero que esto no es así, pero que es que esto muchas veces, que esto me acuerdo que lo hablaba con una directora, digo, en un colegio hace tiempo, le digo, mira, pero esto son tus motivos, el que tú creas o no creas que es, no los que son realmente. Yo no te puedo dar mi opinión porque mi opinión puede ser X. Claro. Yo me tengo que basar en unas cosas. Sí, y yo te traigo estas cosas desde la manera testadas. objetiva. Está claro. Tú me estás dando lo que tú dices que para ti no. Claro. Esto no es una opinión personal. Y esto no me está pasando a mí. O sea, esto no es para ti ni para mí. Esto es para esta persona que está sufriendo. Entonces, este es el problema que hay y el trabajo que hay que hacer. Importante. Y espero que ahora mismo te hayan escuchado mucha gente. Ojalá. Lo que acabas de decir. Porque sí, sobre todo es lo último que has dicho. No es ni para la dirección, ni para ti como padre, ni como tutor, ni nada. Es al final para esa persona y realmente valorar la situación. Y como has dicho al principio, valorar si realmente es algo puntual, si se está ampliando en el tiempo. Pero fuera de eso, que a mí es ya la parte donde ya lo saco, hay una persona que no está entendiendo la situación. Sea acoso, sea lo que sea. Aunque sea algo puntual, hay algo que no le ha parecido bien y algo donde hay unos sentimientos negativos que hay que trabajarlos. Es como, bueno, como si solo se ha hecho una vez, bueno, pues ya está. No, también hay que trabajarlo, ¿vale? También es importante. Ojalá se abran más esos protocolos porque al final la percepción, y yo te hablo, Dani, a niveles de centros, ya no de manera particular de donde yo trabajo, sino que al final me llegan muchas opiniones y es que se percibe hacia la dirección como ya nos están haciendo currar por una tontería. Y eso es el cambio de visión que hay que tener. Es decir, no es una tontería estas cosas, porque al final pasan, pues, como has dicho, suicidios donde no estaba registrado absolutamente nada por vaguería, por un cambio de visión, claro, por no darle importancia, por... Claro, y el suicidio, o sea, es la punta del iceberg. Efectivamente. ¿No? O sea, que al final, o sea, detrás de todo esto, previamente ha habido otra serie de cosas por las que ha pasado una persona que son... Sí, que muchos indicativos que has decidido obviar. Porque no quieres ver que hay un problema. O sea, y existen esas señales, ¿eh? Sí, claro, por supuesto que sí. Puedes, o sea, tú como profesor, directora, tú puedes hacer un trabajo y puedes hacerlo bien. Y tú sabes, eres consciente que el protocolo es burocrático y que tarda en abrirse. Claro. Que lleva unos tiempos. Pero tú como centro puedes actuar mucho antes. Hombre, a ver, tú tienes un registro de aula. Estamos obligados a tener una agenda con un registro de aula donde tú puedes ir anotando esas interacciones negativas o incluso hasta tus percepciones, aunque luego sean subjetivas, que digas, bueno, esto de cara a un informe ya legal no se va a tener en cuenta, pero sí que hace mucho tú cómo percibas el clima de tu aula, cómo percibas las entradas de esa persona al aula, sus momentos de recreo. O sea, al final siempre hablamos de los momentos de patio, que es donde el patio
es para ellos, no para ti, como adulto, Ya. que es un punto importante. Al final es donde no existe o no se percibe un control por parte de ninguna figura de autoridad. Sí. Y es donde existen las movidas, cambios de clase, momentos de baño, momentos de recreo. Bueno, claro, es porque donde hay que estar pendiente. Es donde ocurre realmente todo, Eso todo es, esto. o sea, en clase está vigilado. Tú fíjate, Debería. Yo trabajé hace unos años de monitor de comedor, ¿no? En varios colegios, ¿no? Y los patios suelen ser un descontrol. Claro. O sea, claro, y dices, wow, claro, es que tú fíjate, es que pasan aquí 2 horas y media, 3 en algunos casos, ¿no? Pues eso es. O sea, están pasando un tercio del día ahí. Eso es. O sea, ¿qué no sucederá ahí? Es que muchas de las historias suceden, vienen de ahí. Todo pasa ahí, O sea, efectivamente. entonces es como, por favor, pues, o sea, podemos empezar a educar y podemos empezar a trabajar y hacer empatía y a trabajar el pensamiento crítico, pues no de una manera curricular, sino de una manera más empática y más llevada realmente a otro tipo de pedagogía. Porque si no empezamos con esto, pues al final de alguna manera perpetuamos Sí, sí. que siga sucediendo el maltrato, porque no está funcionando lo que se está haciendo. No, claramente no. Pues saltamos a la tutoría. En las redes sociales de Ponte a su altura he lanzado el tema sobre el bullying y el acoso, diciendo que venías, y han dejado varias preguntas. Entonces, de todas te voy a sacar 2 Bueno, vamos a ver. de las que nos han dicho. Una es, ¿cómo conseguís que el agresor deje de serlo? ¿Cómo actuáis con su familia? ¿Cómo actuamos nosotros Claro, como o sea, al familia? final, el agresor, ¿cómo intentáis que deje de ser lo que ya has hablado de eso? Pero sobre todo, ¿cómo actúas con la familia del agresor? Al final, bueno, lo primero que quien tiene que actuar siempre es el centro escolar, con la familia. Hay que tener claro esto. Es complicado porque cuando se dice que, mira, pues es tu hijo o hija quien está acosando, una reacción muy normal de las familias es mi hijo o mi hija no puede pasar, ¿no? Entonces hay que dejar clara una cosa, porque a menudo vienen las inseguridades de la propia familia de, ay, como padre o madre he hecho yo algo mal, es que a mi hijo le van a marcar aquí y ya no sé qué, y bueno, entramos en una serie de emociones que hay que calmar un poco y decir, a ver, Sí. está pasando esto, ¿vale? No te tienes por qué cuestionar, tú no controlas todo lo que hace tu hijo o tu hija fuera de casa, es imposible, y si creías que podías, pues olvídate de ello. No. ¿Sabes? Bombita explotada. Y bueno, hay que hacerles entender que esto puede pasar, que puede ser, que no quiere decir que tu hijo sea una persona mala, pero que lo que se ha podido pasar es que dentro del centro escolar o con sus amigos o amigas han iniciado una serie de dinámicas y se han empezado a dar retroalimentación y de alguna manera les está saliendo rentable pues acosar a un niño o niña o a varios. Sí. Entonces, esto es que darle claro que no estamos aquí para situar a tu hijo como como un malo, malísimo, que ya no va a tener remedio, sino como un niño que está haciendo algo mal, que hay que reconducir esa conducta y que, por supuesto, dejar bien claro que tiene que tener una consecuencia y que además esa consecuencia es importante que venga también por parte de su propia familia. Porque si la familia no ayuda, si no se vuelca, como pasa muy a menudo, que me pongo en una situación me pongo a la defensiva e intento defender a mi hijo o a mi hija a capa y espada lo que está haciendo, sin realmente ni siquiera saber si lo está haciendo o no, porque no lo hace delante tuya tampoco. De alguna manera estás perpetuando que esto siga sucediendo. Y le estás haciendo legítimo. Que no sabemos hablar ya. Bueno, le estás validando Eso es. un discurso, le estás dando más poder al final y esa impunidad de decir, eso es. puedo. Entonces, esto por un lado. Y lo segundo estaría bien, pues que en base a lo que haya estado haciendo, con quién se ha estado metiendo, sí que creo que tiene que haber una consecuencia, como he dicho, solamente por parte del centro, que ya con el reglamento ya pone la consecuencia que te voy a echar X días de instituto, sino esa parte reeducativa de, oye, has estado haciendo esto, vas a tener que reparar con esto otro. Y vas a tener que hacer algo que te cueste un esfuerzo, porque si yo te he hecho del centro y son
vea, 7 días de expulsión, una semana. Voy a poner así como mucho, que es lo que suele pasar. Bueno, 7 días que estás en casa, levantándote a la hora que quieres, no tienes exámenes, no tienes deberes, no. Vas a ir al centro y vas a ayudar a esto otro y además vas a hacer esto, y estaría bien que a lo mejor pues fueses como o dieses unas clases o tuvieses un recurso como por ejemplo el que ofrecemos nosotros de resolución de conflictos, en el que de alguna manera te enseñen a empatizar sobre lo que estás haciendo para que no vuelva a suceder. Y quienes han estado contigo también. Y a partir de aquí, pues, de alguna manera trabajar para todo el aula. Porque, como decía antes, el grupo también tiene que percibir que esto no es rentable y que es importante y que es cosa de todo el mundo, ¿no? Eso es. Qué bueno ese punto que añades porque, o sea, yo el tema de las consecuencias estas a nivel de mayores de expulsiones las veo absurdas. No veo que tenga ningún... De hecho, es como en muchos casos lo que se busca. Es decir, bueno, pues no vengo. La única obligación que yo tengo, que es madrugar para venir aquí, me la quitas, pues fantástico. Y encima en casa, mis progenitores o mi familia, tutores, lo que sea, tienen que salir a trabajar, encima es que me quedo solo. O sea, es que es fantástico. Pero está muy bien eso que dices, acompañado de, pues mira, ya que no vas a estar en el instituto, estos 3 días pásalos aquí. Sí. Vamos para acá. Sí, un esfuerzo. Y si Eso no quieres hablar, no quieres hacer nada, no te preocupes. Si yo trabajo aquí, yo tengo todo el tiempo del mundo para ponerme contigo aquí y ya dirás algo. Claro. Ya haremos de alguna manera que tú puedas soltar o empezar a decir cosas sobre lo que está pasando y que trabajes realmente sobre esto, porque nadie es una piedra, al final. ¿Cómo hacéis que esos chavales se suelten? Pues claro, su actitud en la adolescencia son rebelde fuerte. Yo antes que quería decir una cosa, que es como si un alumno adolescente o niño o niña no quiere ir al colegio, yo ya me empezaría a preguntar por qué no quiere ir al colegio. Esto para empezar, ¿no? Porque si nos estamos aburriendo en el instituto o estamos tal, esto también es para hacérselo ver. Y respecto a lo de cómo hacíamos para que suelte, pues porque al final, como te decía, nadie es una piedra y hay que trabajar con mucho cuidado, ¿sabes? Trabajando con un trabajo casi de pinzas, como digo yo, ¿no? Sí. Pero es que hay que decirle las cosas claras. Tú has hecho esto y has hecho daño a una persona y le estás fastidiando. Claro. Y le has hecho esta serie de daños, además. ¿Y qué querías eso? ¿Esto es lo que tú pretendías? ¿Que esto sucediese y la bola de nieve cada vez se hiciese cada vez más grande hasta que la y las consecuencias pudiesen llegar a estas? Porque es que muchas veces ocultamos la información de una manera que es como, ¿cómo le voy a decir esto que es muy fuerte? Bueno, es que lo que tú vas a decir no es ni el cuarto de fuerte de lo que puede estar haciendo la otra persona. Así que, amigo mío, esta persona se puede quitar la vida. ¿Sabes? Este niño o niña se puede autolesionar en casa. Este niño o niña no duerme por las noches ya a lo mejor. O ya no quiere venir al colegio porque tú estás aquí fastidiándole. Efectivamente. ¿Te alegra esto? Y es que, bueno, si se alegra ya, pues ya se va por otros caminos, ¿no? Psicopatía ya, pero sería otros aspectos temas, legales tratáis con ellos, de decir, hay unas consecuencias legales fuera de que existen ciertos problemas legales a nivel de impunidad. Por supuesto, te pueden denunciar, te pueden denunciar por maltrato. De hecho, cuando el centro si se sigue perpetuando el maltrato y el centro no pone remedio, el último recurso sería denunciar ya a la familia. La familia sería denunciar al centro. Pero sí que existe, o sea, sí, al final los progenitores son la figura de autoridad, obviamente, y el responsable máximo de esa persona. Existe la posibilidad de decir, como menor, estás exento a nivel legal, pero tus padres no. ¿Pasa? A partir de los 14 años ya eres imputable, según la ley. Entonces, de ahí hacia abajo, la familia es, digamos, la que va a recibir esa consecuencia a nivel legal, pero a partir de 14 a ti ya te pueden pasar cosas. Si tú en un caso ya como algo muy tal, pero si tú has estado pegando una paliza todos los días varias veces a un menor, le has dejado lesiones graves y tal, ostras, te puedes meter en una buena, ¿eh? O sea, yo como familia no solamente te denuncio por acoso, es que te denuncio por agresiones físicas, te pongo el parte de lesiones, te puedo denunciar por amenazas, por intento de... ¿Sabes? Entonces, cuidado con esto porque nos pensamos muchas veces que soy intocable, pero bueno, nadie es intocable. Está claro. Pues yo pensaba que eran más mayores, no en 14.
No, es a partir de 14 es cuando eres imputable. Y esto, mira, esto pasa mucho con el ciberacoso escolar, que como me creo impune y me creo anónimo, y no hay nadie anónimo, redes, claro. porque de hecho cuando vas a hacer una denuncia, la policía ya tiene sus maneras, quienes investigan estas denuncias, de llegar a la IP de donde se ha partido ese mensaje. Efectivamente. Entonces no hay nadie anónimo en la red por si alguien se lo crea en algún momento. Madre mía. Es que sin palabras. En fin, siguiente. Es que esto da para... Es que sí, o sea, da para varios. No descarto, yo varios, pero bueno. Reunión con el profe, este es un caso particular, ¿vale? Reunión con el profe y te dice que tu hijo es carne de bullying. ¿Qué haces? Reunión con el profe y te dice que tu hijo es carne de bullying. Sí. Bueno, a ver, ¿qué entendemos por carne de bullying, sabes? O sea... Pero bueno, si... O sea, entiendo que su actitud, pues a lo mejor es más retraído, más, pues... Pues mira... ¿Qué haces con esa figura suya de autoridad dentro del centro? Pues mira, si a mí me están diciendo que, bueno, que mi hijo o mi hija es una persona que... Es un niño o niña que está... que, bueno, que de alguna manera está recibiendo agresiones, yo lo que no voy a hacer es cambiar a mi hijo o mi hija. ¿Vale? Cada una es como si todo el mundo tiene derecho a ser. Somos personas singulares y tenemos eso. Pero sí, lo que tengo que preocuparme o lo que puedo aportar es darle una serie de herramientas que le ayuden a defenderse si alguien le intenta agredir. No de una manera pasiva, o sea, no, porque esto muchas veces se produce este mensaje de mira, hijo, hija, si te pasa esto, tú pasa de ellos, que ya se cansarán. Yeah. O déjalo, no digas nada, tú pasa, que son... No, esto no funciona. Porque esto es como la bola de nieve que cae hacia la otra de la montaña, ¿no? El acoso escolar, y además que el acoso escolar es un proceso sumatorio. Al principio es pequeñita, pero cuando va cayendo cada vez se hace más grande hasta que te aplasta. Y va tanto en consecuencias como en acciones. Efectivamente. Así que tampoco le voy a decir darle algo desproporcionado. Si alguien te dice algo, le das una torta y se acaba la... No, esto no, porque estamos de alguna manera incitando a ser agresiva a la otra persona. Pero sí vas a dar una respuesta asertiva. ¿Sabes? Que si te insultan o se meten en tu espacio personal o algo, no lo consientas. No hace falta entrar en que si te insultas, pues tú más, porque entonces generamos una espiral de violencia. Pero oye, déjame en paz, ¿vale? Dale un buen mensaje, pues trabajando la voz, el cuerpo, la mirada, el tono de voz, e ir a comunicarlo. Y ir a pedir ayuda, porque pedir ayuda no es de débiles. De hecho, es que todo el mundo necesitamos ayuda en algún momento. Entonces hay que enseñarles a hablar, a que confíen, y a que lo hagan de una manera, o sea, incluso practicar con ellos, ¿no? Practicar role-playings en casa o ciertas cosas de cómo me lo contarías, tal. Y si fuese profesor, oye, ¿cómo me explicas esto, no? Claro, pero es que o sea, el problema de todo esto al final es que ellos pueden tener mucha voz y comentar lo que están haciendo, pero al final si el centro no toma medidas, esa voz que ha adquirido repercute negativamente en esa persona que está siendo agredida, porque van a ir más a por él. Bueno, porque al final siempre termina yéndose de los centros el que es agredido. Claro, pero fíjate, ¿no? Nosotros cuando nos comentan que hay un caso de acoso escolar, ya de por sí el centro no va. Es que el centro de por sí es un muro y muchas veces no va a ayudar. Pero o sea, si no te va a ayudar el centro, de alguna manera te tengo que dar la herramienta para que tú puedas defenderte de esto. Claro. Entonces, esa parte es importante porque si no tienes nada y estás inseguro nadando en aguas profundas, ahí no vas a tener dónde agarrarte. Yeah. Ahora, si yo te pongo esto aquí, porque esto pasa, lo hemos visto cientos de veces y lo vamos a, por desgracia, viviendo lo que hay, lo vamos a tener que seguir viendo. Si yo te pongo esto aquí, si te se mete en tu espacio, sabes poner el límite, no te dejo coger esto, te pongo la mano y voy a pedir ayuda, bueno, mira, por lo menos, uno, no estás permitiendo que te toquen, y cuando alguien se defiende, también pasa una cosa, que se produce un clic en el cerebro de quien acosa, porque dice, uy, es que esta persona no se está dejando. Claro. Esto a mí no me está saliendo tan rentable. Si subo el tono, no quiere decir que yo suba el tono y tenga una respuesta desproporcionada. Eso no es la asertividad, sino dar una respuesta equilibrada. Y esa es la asertividad. Porque, siendo realistas, si a mí alguien me va a pegar, yo no me quedo de brazos cruzados. Yo me levanto los manos y me defiendo, ¿no? Estoy yendo como al último paso, pero si me insultan, pues darle un mensaje de déjame en paz e ir a contarlo. Si me intentan quitar algo, lo defiendo porque es mío y déjame en paz. O lárgate de aquí o vete. Y ir a comunicar siempre el problema. ¿Por qué? Porque ya no solamente lo sé yo, o a lo mejor mi compañero que no me va a ayudar, a lo mejor sí.
sino que ya lo voy a contar al profesor y ya está en oídos de un adulto. Ya. Y ese profesor tiene la obligación de que si ha habido un conflicto o está repitiéndose un conflicto, tiene que comunicarlo a las familias. Si no lo hace, estamos dejando de hacer nuestro trabajo y eso ya no se podría dejar de hacer. O sea, eso ya estaría mal por su parte. Eso sí ya Pero pasa. pasa. Pero pasa. Por desgracia- ¿Enseñáis por a estos desgracia chavales pasa. también decir si tu figura de profesor, o sea, pasa en el entorno escolar, si tu figura de tutor o dirección y demás no funciona, ¿dónde acudir? Pues sí, O incluso de lo máximo Sí, de sí, negligencia a nivel familiar, ¿qué hacer? o sea, siempre, si pasa en clase, para mí esto lo primero es al tutor Sí. y a tu familia. A un abuelo, a un hermano, a un amigo, amiga que te pueda ayudar. Si no lo hay y el centro escolar no te ayuda, tienes que ir a denunciarlo a policía. O sea, un nivel ya hablamos de mi familia. Sí, sí, o sí, por es cualquier negligencia absoluta. O, Sí, o sí. estoy solo, soy un menor Sí, 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 lo que que sea. está tutorizado o lo que sea. Tienes que ir a denunciarlo. O sea, para denunciar estos tipos, esto sería un delito. O sea, para denunciarlo tengo que voy personalmente a ello. Es decir, Ya. no hace falta ir acompañado. A decir, oye, me está pasando esto en el Pueden ir centro, solos. tal no sé qué, y a ver qué se puede hacer ahí. ¿Sabes? Porque eso ya es tema legislativo. Ya. Y a ver qué. Está Porque claro, claro. aquí entran muchos factores, pero claro, esto estamos hablando de un caso. Sí, es un caso extremo de decir que es una Extremísimo. negligencia a nivel de todo tu entorno. Pero siempre contarlo y confiar. No es un problema lo que estoy. No, o sea, no voy a ser una carga por contar lo que me está pasando. Tengo que darle voz y tengo que ser valiente y hacerlo. Ese es el mensaje que hay que lanzar. Y que, por supuesto, al profesorado y a las familias que tienen que fomentar esto. Tienen que enseñar a hablar a los niños y niñas. Claro. Tienen que enseñar a comunicar y a contar los problemas y a saber que pueden confiar. No hace falta ser sobreprotector, sino darle herramientas que le ayuden a generar A que confianza. pueda ir solo. Ese es el punto importante de la sociedad de ahora. El que no hace falta estar de helicóptero y de dron, sería más actual, sino la puerta de herramientas para que pueda hacerlo solito. ¿Cuáles serían, que creo que es un punto importante, cuáles serían los primeros indicativos de algo está pasando? Puede haber una situación de acoso. Pues mira, A nivel de profe, o sea, yo no calculo tu sueño, ni tu dieta, ni tu... O sea, obviamente hay Claro, ciertas claro. cosas de dejas de comer o comes en exceso, ¿sabes? Hay algo que hay un desajuste, una regulación que no está bien hecha. pues mira, no hay que entrar en pánico "Uy, este niño ya está como muy mal, ¿no? O sea, obviamente ya te puedes acercar a preguntar qué le pasa, ¿sabes? Está bien. Pero cuando algo empieza a repetirse, ciertos comportamientos como por ejemplo, pues está bajando en el rendimiento académico. Este niño viene a clase y se duerme todo el rato. O este niño, antes se juntaba con más niños y niñas, ahora está como un poco apartado, ¿no? O está muy callado. O está todo el día como muy, muy triste. O tiene un desvarío emocional como muy notorio, ¿no? Bueno, pues estos son indicadores que nos dicen que algo está pasando. Entonces aquí es donde hay que acercarse a preguntar y decir, ¿todo bien? ¿Sabes? Está pasando algo. He visto que antes te ibas más con tus amigos, con estos niños y niñas. ¿Habéis tenido algún problema, tal? Bueno, ver si tiene la merienda. Pues si es un niño que trae la merienda y de repente no la Ya tiene, falta. es que a lo mejor se la están quitando. O los materiales están rotos. O incluso ver si tiene algún moratón o algo. Que también esto, nos olvidamos de ello, pero el examen físico nos dice que algo puede estar pasando. Entonces estos son una serie de indicadores que yo sé que, como siempre digo, que un profesor muchas veces está agobiado con sus propias tareas, pero tienes muchos alumnos en clase, que serán 20 y pico a lo mejor, pero tienes que estar atento de estas cosas, porque esto sí se nota. O sea, parece que no, pero sí que se nota cuando un niño Sí. o niña empieza a ver cambios notables. Y estos serían como estos indicadores que nos dicen que algo está pasando. Y en las familias, pues también que mi hijo o hija tiene un desborde emocional también, que no quiere ir al cole, ¿no? Porque un día a lo mejor pues, le duele la tripa, lo normal. Pero cuando empieza a ser, oye mamá, ven a buscarme... Esto sobre todo en los institutos, ¿no? Niños que empiezan a salir como siempre antes de la hora de clase. O sea, chicos y chicas que dices, uy, qué raro que tú vengas siempre a esta hora. O es que no quiero ir al cole, o siempre me duele la cabeza, o no duermo bien. Pues algo está pasando ahí.
Algún problema está habiendo. Que será sobre acoso escolar, ¿no? Pero Sí, hay algo. un problema hay. Y estos son los indicadores que nos pueden decir que hay que actuar. Y desde el cole está claro que podemos ver rápidamente quién tiene más peso dentro del aula. Pero desde casa, ¿cómo podemos identificar si mi hijo no si recibe, sino si lo produce? Pues mira, a ver, al final, esto es un poco cada familia sabe un poco lo que tiene dentro de su casa. O sea, esto que muchas veces, o sea, tú sabes cómo es tu hijo o hija. De sorpresa no te viene. Y otra cosa es lo que tú quieras ver o cómo quieras dar esa interpretación. Eso es. Pero bueno, sobre todo sí que suelen ser niños pues, que tienen falta de límites, que hacen lo que quieren, que son manipuladores también, que pueden llegar a ser como muy manipuladores de todo el rato muy caprichosos o lloro para conseguir esto o incluso te chantajeo emocionalmente, ¿no? Estos son estos indicadores que dicen, mi hijo, esto si lo hace conmigo... Que hará fuera con sus iguales. ¿Sabes? Y Claro. si yo se lo consiento, entonces por eso de ahí la importancia de marcar los límites reales. No hace falta decir, te quedas un mes y no sé qué. No, pues porque eso deja de surgir efecto. Claro. Pero oye, si tú me estás chantajeando, por este camino conmigo no lo vas a conseguir. Así que de momento te quedas sin esto. Y luego cuando lo pienses de otra manera, ¿vale? Porque piensa que también tú estás de alguna manera dañando a papá o a mamá, ¿vale? Esto también hay que decirlo. Entonces hablamos, Claro. ¿vale? Entonces es muy importante cómo medir. Y por eso nuevamente vienen también estas iniciativas, que al final también hay psicólogos y profesionales orientando a familias en cómo establecer esos límites. Porque es verdad que no tenemos carne de padre ni de madre. O sea, que no pasa nada por pedir ayuda y decir, oye, mira, durante toda su infancia he intentado crearle una infancia totalmente libre, no tiene límites, ¿qué hago ahora que tiene 15 años? Claro, no. Y de hecho muchas veces, nosotros en la asociación AEPAE, cuando nos hemos encontrado hemos dado las charlas a familias o en el propio campamento que hacemos en verano, pues nos encontramos pues niños y niñas que tienen una falta de límites grandísimo, ¿no? Claro. Y a menudo viene esta excusa de, bueno, es que mi hijo está sufriendo acoso escolar, ¿no? Bueno, que tu hijo esté sufriendo acoso o maltrato no quiere decir que no le tengas que poner límites o le tengas que sobreproteger. Es una persona y él o ella se va a aprovechar de eso. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos muchas veces? Pues niños y niñas que a capricho, yo es que en mi casa no tengo por qué comer esto, ni me obligan, ni nada. No está obligando, pero es que esto es por tu bien, que comas verdura. Sí. Es que yo no tengo por qué, o yo no me tengo por qué hacer este ejercicio porque a mí nadie me puede obligar, a mí entran rápido en ese discurso de derechos y de yo quiero tal, no sé qué tal, y es como, oye, perdona, pero no, tienes que hacer un esfuerzo y hay que enseñarles que esto, para conseguir esto, va a llegar a través de esto y no va a parecer por arte de magia. Claro, efectivamente. Los límites siempre son el camino. Pues vamos a ir a la ley PASA. ¿Le pasa? Tan, tan, tan. Vale, que la ley PASA es la ley educativa inventada, ¿vale? De aquí, de ponte a su altura. Entonces, yo he sacado un resumen fragmento de lo que dice la LOMLOE y ahora tú nos vas a decir el artículo ideal que debería estar en la ley según tu opinión o sea, este artículo, el que yo creo... Esto es totalmente inventado, de decir, en una ley utópica... Digo, a ver qué artículo... ¿Qué tendría que estar? Claro, ¿te imaginas? El examen de oposición, ¿no? Hombre, si te lo estás estudiando tienes que saberlo. Mira, a ver, según la LOMLOE, ¿vale? La LOMLOE aborda el acoso escolar en todas las etapas educativas, infantil, primaria, secundaria y bachillerato, mediante protocolos de actuación, educación en valores y medidas disciplinarias. Obliga a los centros a contar con un coordinador de bienestar y protección y establece la regulación de protocolos frente al acoso, ciberacoso y violencia de género. En el currículum de educación primaria y secundaria se incluyen contenidos sobre convivencia, prevención del acoso y resolución pacífica de conflictos. Se protege el derecho al alumno a no sufrir intimidación ni discriminación,
permitiendo al consejo escolar revisar medidas disciplinarias en casos graves, que es lo que venimos hablando. Además, se exige formación específica para el profesorado en la detección y actuación ante la violencia escolar. Puede ir por ahí lo que vas a crear, ¿vale? Y los centros deben incluir estrategias de igualdad y prevención de la violencia de género en su proyecto educativo. Me río, pero me río, quiero que se entienda, no me río como mofa, sino porque realmente... Estamos pensando lo mismo, yo creo, ¿no? Creo que sí. O sea, el tema no hace ningún tipo de gracia. Cero gracia. Pero... No, pero es irrisorio que este artículo está muy bien. Sí. Pero se está haciendo. Pues ahí voy. Eso es. Si la ley se asegura que se está haciendo, o sea, o lo que habla, o cuando pone figuras como el coordinador de bienestar, ¿vale? Está muy bien, pero vamos a hablar un poco de esas realidades que hay. ¿Quién es el coordinador o la coordinadora de bienestar? Es un profesor del propio centro, ¿no? Que ya tiene una carga burocrática y con el alumnado brutal. ¿Y cuáles son sus horas para trabajar el proyecto de convivencia? 0. No existen. Entonces, ¿qué hace este coordinador o coordinadora? ¿Cómo va a trabajar si se producen de repente a lo mejor sale que en el centro hay 3 casos de acoso escolar, o 5, 6, o 7, 8, que nos ha pasado, ¿eh? O sí, muchos más. Claro, por supuesto. Muchos más. ¿Cómo aborda todo esto sola? ¿Y qué formación tiene? ¿Qué se le ha dado? ¿Un curso de X horas? No. Es que realmente tiene que haber mayor dotación de recursos. Y para mí, para mí algo que haría es que el artículo ideal para mí, este está muy bien, sí, pero que la acción de convivencia para la prevención de la violencia en las aulas sea la inclusión de programas verídicos como los que a lo mejor pues, ofrecemos como nuestra asociación, que vayan a formar realmente al profesorado, a las familias y al alumnado, y a la propia dirección y al personal no docente. Porque como decíamos, esto es cosa de todo el mundo, ¿no? De hecho, básicamente esto es lo que recogemos en nuestro Plan Nacional sobre el acoso escolar, que además fue el primero que se puso en España y el que se impulsó en nuestro país. Trabajamos de una manera íntegra y una metodología que tenga unos principios que favorezcan a todo el mundo y que se haga en pos de generar una cultura de centro en positivo siempre y de manera que sume. La ley puede estar muy bien, puede decir misa, pero si no me pones un artículo que diga que se va a hacer, pues yo me puedo quedar por ahí. Eso es. Entra en la responsabilidad individual y no. Y luego también la revisión, pues eso, lo que dices, la revisión de esas formaciones. Hay formaciones que están un poquito obsoletas y se continúa dando un mensaje totalmente equívoco. Sí. Y ahí entra lo que decíamos al principio del tema del perdón, de la enseñanza esa de enfrentar a las dos partes. Ostras, estamos hablando de situaciones que enfrentar a las dos partes no es lo positivo, totalmente. Es lo que debería estar desaconsejado. O gente que cree que la mediación, si no se aplica bien de manera correcta y controlada y se da una previa formación, ¿no? Nosotros en las charlas entre iguales enseñamos eso, ¿no? A través de role-playing, pues además que no todo el mundo puede hacer esa mediación, porque hay gente que es como, no. Yo me acuerdo una vez que me dijeron, no, claro, es que si tú das esta formación y escogemos solamente a estos niños y niñas de estas clases y el resto no recibe esta formación, se divulga un poco la información. Bueno, pero es que, claro, la charla de prevención y sensibilización en el aula ya está dada. Claro. Ya vale, esa era la idea, pero quienes van a trabajar son estos niños y niñas que de alguna manera han demostrado ser, además los elige la clase. Actitudes al final también. Los elige la propia clase, son más o el profesor que les conoce, son más empáticos, empáticas, están en un momento vital más consciente. Entonces, claro, trabajamos con ellos una serie de role-playings, ensayando situaciones que puedan pasar para cómo intervenir en momentos conflictos y tal. Y que les quede claro que cuando detecten algo que es acoso, porque ha pasado varias veces, o el propio conflicto puntual, lo comuniquen. O sea, les enseñamos a hablar y cómo se tiene que decir, ¿no? Porque pasa muchas veces que voy y estoy nervioso, o me río, o titubeo, o el profe está ocupado y no me hace caso, ¿no? Pues si es urgente, es que hay que insistir. Eso es. Pues cuántas cosas quedan en el tintero, sí, pero la verdad que sí. Llegamos a la despedida. Quiero saber, hay dos últimas preguntas que siempre hacemos a todos. Que una es, ¿cómo resumirías? ¿Cuál es el mensaje que tiene que quedar de esta charla?
Wow, con esta pedazo de charla. Sí. Resume. A ver cómo acotamos. Bueno, sobre todo yo diría que el acoso escolar es cosa de todo el mundo, que además hemos estado hablando de ello y con programas como el de Yoto y AEPAE que hemos hecho conjuntamente. Esto ayuda y favorece a tener estas oportunidades de poder trabajarlo. Diría también que sé que es un esfuerzo. Sí. Sé que es un esfuerzo, pero que realmente hay que ponerse las pilas y trabajar sobre ello y trabajar sobre pedagogía, sobre metodologías que realmente sean íntegras. Claro que sí. Y que hay que hablar, hay que contarlo. Si está sucediendo hay que contarlo. Por parte de todo el mundo. ¿Y dónde pueden encontrarte? ¿O el trabajo, la asociación? Pues mira, nuestra asociación nos pueden encontrar en www.aepae.es o en Instagram aepae_es, y a mí personalmente me pueden encontrar en Antonio_H91. Pues ahí queda. Y recalco, el buscad que indaguéis en la web, que tiene un montón de recursos, que es todospintamoscontraelbullying.com, que tienen la canción, tienen todos los recursos y sobre todo tienen estos 3 programas hacia el alumnado, hacia las familias y hacia el equipo docente, con sus charlas, sus formaciones y sus recursos, que ahí lo tenéis. Así que gracias por venir. Pues creo que gracias a ti por invitarme. Sí, no, de verdad creo que has resuelto muchas dudas que yo creo que tenemos tanto familias como docentes. Al final yo voy lanzando de todas las preocupaciones que a mí me van transmitiendo y creo que ha quedado... Que no son pocas. No, es un trabajo a largo. Sí. O sea, obviamente esto es a largo, pero hay que establecer las bases. Y ahora, antes de ya que te vayas, hay que enseñar las obras de arte. Pues ¿Empiezas? Sí. Pues mira, bueno, obras abstractas. Obra. Bueno, mira, pues yo en relación a la portada del libro que has dicho, he puesto manos, la idea de dibujar 1000 manos, ¿no? Vale. Pero bueno, me da tiempo solo a dibujar estas de diferentes colores, un poco pues para reflejar la diversidad y que esto es algo de todo el mundo. Sí. Intentando poner un poco este mensaje de yo participo y yo quiero ponerle freno a esto. Qué bien. Y bueno, pues los colores un poco pues aquello de la magia y demás también, no solamente por la diversidad, haciendo así como el click para esto. Así que bueno. Muy bonito. No, es muy bonito. Falta tu firma. ¿Mi firma? Hombre, claro. Esto luego haremos la exposición de Ponte a su altura. Totalmente. Asistiremos. Ahí que va. Qué guay. Ahí está. Qué chulo. Pues yo te he hecho esto, que es pues las sombras, que es por donde realmente pues eso, lo que está comiendo. Qué guay. Esa torre de castillo donde tú sales a dar tu mensaje con tus palabras. Y ese libro que es el que está aportando toda la luz y está haciendo que pues esas sombras de incertidumbre, de miedos, de preocupaciones pues desaparezcan. Pues qué maravilla, la verdad, me encanta. Para ti. Fabuloso. Este para ti. Te lo cambio. Hecho. Y nada más. Ahora sí que sí, nos despedimos y gracias por estar, gracias por compartir y gracias por apoyar. Que nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao. Gracias. Y llegados ya al final, os dejo nuevamente toda la información aquí abajo, de la asociación de AEPAE, que sabéis que es la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, y Giotto, junto con su iniciativa de Todos Pintamos contra el Bullying. Entrad, acceded, ver lo que hay. Hay recursos para docentes, recursos para familias y recursos para el alumnado desde primaria, con charlas grupales, charlas individuales, una canción, una herramienta educativa que podemos implantar en las clases. Si estás recibiendo ese acoso, anímate a verlo para poder tener voz y que te ayuden. Y si estás produciendo ese acoso, también puedes salir de eso y puedes valorar y ver otro enfoque. A los docentes, que nuevamente, como os digo, podcast tras podcast, que estemos presentes. No podemos acceder a la educación con el único fin de que nos gustan los niños, tiene que haber algo más. Venimos a hacer el cambio y venimos a estar presentes, otra vez, estar presentes. Es tan difícil de entenderlo. Pasan 8 horas, al menos en mi caso 8 horas con nosotros. Si no actuamos son 8 horas que pierden, y eso día tras día.
No podemos permitirlo. Y familias, como hemos dicho a lo largo del podcast, no recibís el carnet inmediato de madre-padre. A lo mejor también necesitáis un poquito de formación y no es malo recibirla ni pedirla. Así que ahí os lo dejo. AEPAE y todospintamos.contra-el-bullying.com. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar, gracias por compartir y gracias por apoyar. Chao.